Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio de Econcast. Yo soy Natalie Rivas. Yo soy Rodrigo Sánchez y es un placer estar de nuevo con ustedes. Natalie, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Súper bien, ¿y vos cómo estás? Muy bien, muy emocionado porque Yo hoy, también. bueno, regresamos, ya teníamos rato de no estar acá. Un nuevo episodio. Y hoy regresamos con un nuevo episodio y un invitado muy especial. ¿Quién es él? Él es Jorge Guerrero. Jorge Guerrero, él es experto en el manejo de crisis, especialista, ¿verdad? Sí, tiene una maestría en marketing, Rodrigo. Es cierto también, pero ¿qué te parece si mejor conocemos un poco más de él a detalle? Claro, vamos a ver nuestra cápsula. Vamos a ello. Jorge Guerrero es un experto en manejo de crisis de reputación digital, consultor estratégico para líderes y empresas en Latinoamérica y director general de Influencia Digital, periodista de formación y pionero en marketing digital en El Salvador desde 2009. Acumula más de 20 años de experiencia en la gestión estratégica de crisis, ayudando a transformar situaciones críticas en oportunidades de crecimiento y fortalecimiento reputacional. Su misión es acompañar a clientes y organizaciones en la construcción de una reputación sólida, resiliente y bien posicionada en el entorno digital. Ahora sí, ya tenemos con nosotros a Jorge Guerrero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Igualmente. Bueno, primero, antes de conocer toda su experiencia laboral, que es muy amplia, queremos conocer un poco de usted. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué le gusta hacer en sus tiempos libres? Lo que le apasiona. Lo que le apasiona. Sus hobbies. ¿Sí? Bueno, soy Jorge Guerrero, tengo 55 años. Okay. Estoy casado hace 20, tengo 3 hijas. A esta edad y con las responsabilidades es bien poco el tiempo que queda para hobbies. De tal manera que mi hobby en realidad es estar un espacio, aunque sea al día, con mi esposa viendo una serie, y eso es a lo que nos dedicamos de lunes a viernes. El sábado y el domingo pues un poco más relajado. Normalmente a mí lo que me gusta es leer, pero en realidad he descubierto últimamente que lo que me gusta es viajar. Pero no siempre se puede, pero sí acabo de descubrir últimamente que sí, con mi esposa nos gusta hacer eso, tanto aquí en El Salvador o fuera del Salvador, pero sí eso es lo que nos gusta hacer. Y conocer, y conocer el país, lugares, conocer lugares, y no hace falta plata, a veces solamente el deseo para ir y la compañía, y la compañía de mi esposa y de mis hijas. Y en realidad, en términos generales, soy, como dicen mis perfiles, en principio soy padre y esposo, y luego soy todo lo demás. Claro. Es la primera tarea, ¿no? Sí. Y donde aprende también y comparte y se siente feliz, ¿no? Sí. Por eso nos gustó arrancar con esta pregunta, porque más que todo queremos conocerlo a usted como persona, ¿verdad? Y ya indagando un poquito más, si se puede, ¿qué series le gusta ver con su esposa? Por ejemplo, estamos ahorita viendo Severance, estamos terminando Severance. De las series que más me ha gustado, por ejemplo, Breaking Bad, que para mí sigue siendo la mejor. Me decepcionó muchísimo el final de Game of Thrones, pero de plano que lo disfruté muchísimo. Y hay una serie que no recuerdo el nombre, es una serie alemana que habla sobre viajes en el tiempo. Ozark. No, es similar a Ozark, pero fue una retorcida de cerebro buenísima, así que eso es lo que... Y me gusta mucho, por ejemplo, las series de época o las películas de época, todo lo que tiene que ver con la historia, disfruto muchísimo. Yo me lo imagino analizando toda la trama junto a su esposo. Le pongo pausa y explico. A mi esposa no le gusta, pues, porque yo soy demasiado intenso, pero sí me gusta mucho. Sí, yo me lo imagino. Yo lo comparto también, porque igual con la serie. Bueno, Breaking Bad fue la primera serie que yo vi y me encantó. Me encantó. Luego salió Better Call Saul y el personaje de Saul Goodman es maravilloso. Sí. Es un personaje literalmente Saul. Amantes del cine, pero yo sé que tiene más experiencia en otras áreas. ¿Cómo decidió estudiar la carrera? ¿Por qué lo hizo? Cuénteme. Yo salí del colegio en el año 89, se puede imaginar, o sea, creo que sus papás apenas eran novios. No, ni siquiera estaban en el colegio, quizás sus papás. Pero salí en el año 89 y con un grupo de amigos decidimos estudiar ingeniería industrial. Era pila, nos gustaba la matemática, a mí yo creía que me gustaba la física, pero después me di cuenta que no. Y estudié 2 años de ingeniería industrial
Y al momento de estar estudiando ingeniería industrial, en una de las materias yo sufrí muchísimo porque lo entendía todo en la clase, lo entendía todo con los instructores, pero al momento de llegar a la clase y reproducir los mismos ejercicios era muy difícil. Entonces en ese periodo, en el último año que estudié ingeniería industrial, había una persona que yo veía en la cafetería y entonces comencé a acompañarla a sus clases. Okay. Y esta era una niña que estudiaba periodismo. Y para acompañarla me metí a las clases de periodismo con ella. Pues entonces me emocionó muchísimo escuchar todo lo que ella... Yo dije, al final, después de ese segundo año, dejé Física 2 y eso fue un trauma para mí. Y al final decidí cambiarme de carrera. Hice una evaluación, o sea, cambiarse de carrera es una cosa frustrante, es una cosa como un fracaso. Entonces, era un momento de mi vida, tenía 20 años como ustedes, y era un sufrimiento, era una cosa difícil. Total que eso me llevó a descubrir que podía ser o abogado, o periodista, o comunicador, si mal no recuerdo. Decidí por periodismo porque ya había visto algo que me gustaba. Okay. Llegué a periodismo y era como que me hubieran metido, como que yo fuera un pez y me hubieran metido en el agua. De verdad que para mí periodismo fue una pasión desde el principio. Desde el principio, en términos de historia, de análisis, todo lo que se leía, a mí me apasionó. No es tan fácil, en el país no es tan fácil ser periodista. Sí. Hoy en día es un poco más difícil ser periodista porque ir tras la verdad es un reto enorme, es nadar contra corriente, sobre todo por el abismo de información al que tienen disposición ustedes. Yo no tenía acceso a esa información y tenía que comprobar la verdad. Entonces así llegué al periodismo. Okay. De esta manera llegué a estudiar periodismo y me apasionó desde el principio. Sí, ¿verdad? Y algo muy interesante que usted decía que, o sea, ya en ese momento era difícil ser periodista, ahora también lo es. ¿Cómo fue ese proceso para empezar su vida laboral en cuanto al periodismo? Yo fui en realidad afortunado. En aquel entonces encontrar trabajo en periodismo era, digamos, relativamente difícil. Había que tener experiencia y tal. Entonces yo fui en realidad afortunado porque estando en la universidad participé en un proyecto que hacía la Embajada de los Estados Unidos y entonces hicimos un reportaje de investigación. Hicimos un reportaje de investigación que recuerdo que era sobre comidas típicas de Nahuizalco o algo así. Era una cosa, había que hacer una investigación sobre la época precolombina, una cosa que me demoró 3 meses hacerlo. Me demoró 3 meses y al momento de presentar el reportaje seleccionaron a 5 personas para hacer una pasantía en un semanario bilingüe que existía en ese momento. Recuerden que estamos hablando del año 91, estábamos terminando la guerra, en diciembre del año 91 se anuncia la paz y en el 92, febrero del 92 se firma los acuerdos de paz, es decir, estábamos en un momento complicado. Sí. Entonces este semanario bilingüe se llamaba News Gazette, lo dirigía don Román Quirós y él tenía como socio a los redactores y a los periodistas del New York Times en El Salvador. Wow. Qué increíble oportunidad. Es decir, sí. Yo iba a hacer esa pasantía sin entender de qué se trataba, pero me apasionaba. Sí. Entonces mis mentores en esa revista semanal fueron los periodistas del New York Times que cubrieron toda la guerra en El Salvador. Fue una escuela impresionante para mí. Me abrieron el pensamiento, me enseñaron a estructurar mi pensamiento, me enseñaron a estructurar desde antes de investigar. O sea, para ellos la clave era tener ya en la mente qué era lo que se iba a ir a buscar. Y ellos siempre nos decían, usted tiene que tener la hipótesis porque su hipótesis es la verdad. Lo único que tiene que hacer es comprobarlo con hechos. Okay. Y era porque todo el mundo va a tratar de decir lo contrario a lo que usted quiere descubrir. Hay ocasiones en las que vamos a tener que girar la hipótesis, decían ellos. Pero
cuando ellos salían a investigar, no era para averiguar, era para comprobar que lo que estaban investigando era la verdad. Sí. Entonces eso a mí me transformó. Así comencé a trabajar. Era un niño de 21 años, como, claro, era mayor que ustedes. Sí. Pero tenía 21 años cuando empecé a hacer eso. Y ahí me junté, eligieron a los 5 que habíamos ganado, 4 decidimos participar en ello, en ese proyecto, y con los 4 desarrollamos ese proyecto. Así fueron mis inicios en el periodismo, era una pasantía que después se convirtió en un trabajo. Okay. Periodismo investigativo, yo creo que haber tenido esa oportunidad gracias a la pasión y la valentía que tuvo de haberse cambiado de carrera. Sí. O sea, algo que... Una gran decisión, la verdad. Que fue maravilloso, creo yo, y que ahora lo tiene acá con nosotros. Pero dentro de ese proceso, ¿cuál cree que fue el obstáculo que enfrentó, que más le costó? En el proceso de ser periodista, quizás lo más difícil en ese entonces, ahora creo que es lo que todos deberíamos de hacer, llevar demasiado lenta mi carrera. O sea, yo trabajaba y estudiaba, después del News Gazette, me pasé a trabajar con la prensa gráfica en el área de economía y trabajar en uno de los 2 medios más grandes en ese momento en El Salvador, a nivel escrito, era demandante. Es verdad que aprendía muchísimo, pero llegó un momento en que yo inscribía las 5 materias porque a mí me decían en el trabajo, no, sí, vas a salir a las 3, y no es cierto. No es cierto, nunca se podía salir a las 3 ni a las 5, es decir, nosotros estábamos saliendo 8 o 9 de la noche, entonces era difícil. Entonces quizás fue lo más difícil, que mientras trabajaba y estudiaba, todos mis compañeros salieron en 5 años, yo empecé en el año 92, la carrera, y terminé en el año 2000. O sea, me demoró 8 años. Sí. Me demoró 8 años porque podía llevar a veces una materia, a veces 2 materias. El máximo que podía llevar eran 3 materias, y llevar 3 materias era me imagino. Era complicadísimo. Sí. Era muy difícil llevar 3 materias trabajando y estudiando, y quizás fue de lo más difícil que me tocó, pero hoy, que ya estoy en este punto, creo que todos los que estudiamos periodismo necesitamos hacer 3 años full estudiando, y los últimos 2 años necesitamos trabajar y estudiar, aunque eso alargue nuestro proceso de graduación. En aquel entonces no lo entendía, hoy creo que ha sido una ventaja para mí, a nivel laboral, o sea, yo veía a mis compañeros y mientras ellos empezaban en el medio, yo ya iba más adelante en términos profesionales, así, ¿verdad? Y eran muy buenos, porque yo tengo compañeros que fueron muy, muy, muy buenos, así que esa quizás ha sido la y es que el difícil. tiempo no define nuestro destino, la verdad, porque se tardó 8 años en graduarse, pero mire todo lo que ha logrado, cómo logró encontrar su vocación, especializarse en algo que le gusta, en algo diferente que no cualquiera maneja. Sí, de hecho es muy interesante, a mí me llamó bastante la atención, justo con lo que terminó. Usted se tardó 8 años en terminar la carrera, pero en esos 8 años usted avanzó mucho profesionalmente. Sí. Tal vez sus compañeros sí lograron terminar en los 5 años, pero usted profesionalmente ya iba mucho más adelante, ¿verdad? Entonces, pero sobre todo lo que nos ha contado tiene que ver mucho con periodismo de investigación, ¿verdad? Pero yo quisiera saber si todo esto le dio alguna enseñanza o ¿cómo puedo decirlo? O dio las bases para después y interesarse un poquito más sobre el manejo de crisis, que es algo en lo que usted es experto. Definitivamente yo creo que hay 3 cosas que a mí que me ayudaron a hacer lo que hago hoy. Okay. Primero, un maestro en la universidad que me dio periodismo de investigación, el licenciado Cubillas. Era temido y amado, porque de verdad era temido. Este maestro era temido y amado porque aprendí muchísimo de él. Él lo que me enseñó
es a estructurar el pensamiento. Para investigar, decía él, hay que profundizar. Y para profundizar hay que tener, decía él, ¿cuál es la idea que querés investigar? ¿Y cómo vas a hacer para que esa idea llegue hasta el fondo? Era como un embudo, él lo planteaba como un embudo. Esta es tu idea de investigación y al llegar al fondo, al vértice del embudo, vas a descubrir lo que andas buscando. Entonces, para profundizar, él decía que había que encontrar datos sobre temas específicos que nos llevaran a eso. Eso fue lo primero. Lo segundo fue el trabajo. O sea, en el trabajo, sobre todo con esta gente de los periodistas internacionales, no había tiempo para pensar, no había tiempo para planificar, no había tiempo. Sencillamente había un dato, había un hecho, y ese hecho había que comprobarlo. ¿Y cómo se comprobaba? Con fuentes. Sí. Con fuentes que daban otros hechos. Entonces, ese contraste, al final, uno de periodista dice, uno habla objetivamente, uno ya sabe lo que quiere, por tanto, está basado es subjetivo al final. Yo sé lo que quiero, yo ya sé cuál es la verdad que quiero comprobar. Claro, está basada en hechos porque va a revelar algo y va a ayudar a la sociedad. Entonces, esta gente lo que nos decía era, este es el punto al que tenemos que llegar. ¿Cómo vamos a hacer para llegar? Con datos. Y había que ir a buscar los datos para comprobar eso que estábamos buscando, que fue lo mismo que me dijo mi maestro. Okay. Eso fue lo segundo. Y lo tercero, pues un método. El método que ya me dio cuando trabajaba en una organización de gobierno, fueron los atentados del 9/11, okay. Y vino un grupo de especialistas que nos dieron un método. Señores, ustedes van a convertirse en los que van a manejar las crisis de reputación para este gobierno, ¿verdad? Entonces, para hacerlo van a hacer esto. Entonces ellos nos dieron un método. Ellos nos explicaron el método para completar las dos cosas que yo ya había aprendido a hacer. Una de forma empírica, trabajando, y otra de forma académica, como me lo había enseñado el licenciado Cubillas. Entonces estos otros expertos lo que me dieron fue el método. Me dieron un método para hacer eso que yo había estado haciendo a lo largo de los años. Ese método, lo que pasó con el tiempo es que fui comprobando que es matemáticamente exacto. Infalible. Casi que infalible, es decir, con una variación del 5%. Todo comprobado con datos y hechos. Todo comprobado con datos y con hechos, que al final eso es de lo que se trata. Entonces se puede decir que tanto lo que le enseñó su licenciado Cubillas, más este método que le dieron, todo se complementó, sí, para poder avanzar en cuanto al manejo de crisis, ¿verdad? Lo que pasa es que uno yo ahora veo que cualquier persona, no importa en qué profesión esté, lo que vale la pena es especializarse en una sola cosa. Especializarse. Ustedes estudian comunicaciones, ustedes están hoy haciendo las preguntas, pero hay quien ha hecho una investigación, también han hecho una investigación, ya me lo contaron. Primero hicieron una investigación, prepararon este momento, pero detrás de cámara hay otro montón de gente, ¿sí? ¿Verdad? Sí. Un montón de gente que está en cámaras, está en producción, en lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que a mí me enseñó esto? Que uno tiene que especializarse en algo. Yo siempre digo, a lo largo de toda mi carrera, yo ganaba lo que las empresas me decían que tenía que ganar. Como yo me hice especialista en una cosa, hoy yo le digo a la empresa lo que le quiero cobrar. Ok. Excelente. Entonces, pero claro, han pasado 25 años. Ha pasado un proceso para poder... Han pasado 25 años, ¿verdad? Han pasado 25 años y este método que me enseñaron, yo lo que hice fue perfeccionarlo, porque ¿qué es lo que ocurrió? Me especialicé en marketing digital y el marketing digital es otro mundo. Okay. Otro mundo. Y en digital todo es medible. Me lo facilitó todo. ¿Me entiendes? Okay. El método me lo facilitó. Me lo facilitó. Cada vez que pasa esto, después va a ocurrir esto.
y después va a ocurrir esto, y después va a ocurrir esto, y después va a ocurrir. Como un dominó. Yo ya lo sé. Yo ya lo sé. Entonces, ¿qué es lo único que he tenido que hacer a lo largo de estos años? Comprobarlo. Una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y como ya lo comprobé, hice mi método. Wow. Cuéntenos un poco sobre su método. Ya cuando ya, digamos que en el año 2012 ya me independicé, es decir, ya me hice consultor independiente y a partir del 2012 comencé a trabajar con una empresa que era exclusivamente digital y luego hasta que ha llegado un momento que he sido el director general de la empresa para la que trabajo actualmente. Pero del 2012 para acá especialicé ese método. Entonces yo comprobé hasta escribir ese método. Y el método son 6 fases, que es tomar el control, trasladar el foco, encontrar la solución, medir el impacto y hacer una auditoría, ¿verdad? Y al final crear una nueva realidad o utilizar lo que ocurrió en la crisis. Eso es, en términos bien generales, el método. Pero yo creo que lo que le permitió a él crear su método también es que usted no se cansó de aprender. Se especializó, como usted dice, en marketing, que es algo que está en tendencia actualmente. Además de eso, yo sé que no dejaba de leer, no dejaba de hacer cosas para alimentar, ¿no?, ese conocimiento. Sí. ¿Cuáles son las cosas que ustedes creen que le ayudaron a usted para perfeccionar ese método? Yo creo que lo primero, entender que nunca he llegado a la meta. O sea, yo parto cada vez que, por ejemplo, estar aquí con ustedes, para mí es un aprendizaje. Yo, créanme, veo esto que ustedes hacen y es admirable. Entonces yo digo, pucha, que estos niños están estudiando, tienen 20 años y están haciendo esto. Yo inmediatamente he pensado, ¿cómo puedo hacer esto yo para mí? De entrada, ¿cómo puedo hacer esto yo para mí? Y ya me explicaron todo lo que hacen. Entonces quiere decir que al menos una vez al mes podría hacerlo. Sí. A mí no me gusta estar en cámara, pero existe la inteligencia artificial. Entonces ya está. ¿Qué es lo que ocurre? Esta experiencia que estoy teniendo ahorita me da la posibilidad de generar algo nuevo para mí, aprendiendo de lo que ustedes están haciendo hoy. Entonces yo creo que siempre a mí lo que me ha servido es tener claro que nunca he llegado a la meta. Que nunca he llegado a la meta. Y como no he llegado a la meta, ¿cómo decirlo? Digamos que la arrogancia es el peor enemigo de una persona, porque la arrogancia lo que hace es decir, ya llegué, yo soy, y ver a todo el mundo para abajo. Pero si usted elimina la arrogancia, siempre va a ver para arriba. Y ver para arriba significa, hay más cosas que subir, hay más que subir, hay más que subir, hay más que subir. Sí. Entonces a mí siempre me emociona cada vez que encuentro un cliente nuevo, hago algo nuevo, estoy en un lugar nuevo, siempre me emociona, me apasiona, me entusiasma y siempre me da un aprendizaje. Entonces creo que eso ha sido lo que me ha llevado. No, porque antes devoraba libros, de verdad. Hoy no tengo tiempo, es la verdad. Pero hay una maravilla de conocimiento en YouTube, sí, en TikTok, hay podcast. Yo, por ejemplo, es verdad que oigo música en el del circulito verde de la música, ¿cómo se llama? La aplicación esta. Spotify. En Spotify. Es verdad que escucho música, pero yo escucho un montón de podcasts. Y si hay algo que quiero hacer como esto, que no sé hacerlo, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a YouTube.
¿Me entienden? Sí. Voy a ir a YouTube y no voy a hacer algo tan espectacular como ustedes lo hacen, pero voy a hacer algo pequeño, pero quiero hacerlo. ¿Y a dónde lo voy a meter? Lo voy a meter en TikTok, ya lo decidí, ¿me entienden? Sí, Haber llegado acá ha sido un aprendizaje y un plan de acción. Sí. Eso ha sido quizás lo que me ha llevado. Y es bien, bien genial como todo va sumando y que Sí. no se canse de aprender. Y la pasión es algo que siempre nos va a llevar lejos. Hay algo, aprovechando su conocimiento, yo quisiera preguntarle si ya he escuchado acerca del caso de Burger King que pasó hace unos cuantos años, de que su community manager cometió un error bastante grave Sí. de transmitir la fiesta, su fiesta personal en Ah, las sí, yo vi redes eso, sociales, yo vi eso. en las redes sociales de Burger Sí. King. Y la marca, ¿cómo reaccionó a esto? Es alguien que Maravilloso. sabe, maravilloso, ¿no? Ya sabe cómo reaccionaron. Sí, lo felicitaron porque se volvió tendencia y no sé cuánto, e invitaron a la gente a la fiesta. Sí. Ahora vénganse a la fiesta con nosotros. Bye. O sea, Exacto. eso, yo le voy a ser franco, como yo estoy detrás de cámaras y yo, digamos que el periodismo de calle, el periodismo de las instituciones de prensa, el comunicador institucional, las viví las dos. Entonces, como periodista, a mí me tocaba ir a cubrir las fuentes y ellos me querían dar un comunicado, pero yo les daba la vuelta siempre y quería encontrar lo que estaba detrás. Okay. Entonces, siendo periodista, como yo había sido periodista cuando estaba como comunicador institucional, yo sabía lo que andaban buscando los periodistas y lo ponía en el comunicado. Entonces yo se los daba, Ajá. ya no me daban Sí. la vuelta, yo se los daba. No siempre lo podía hacer Sí. porque hay cosas en las que los funcionarios no lo permiten. permiten, pero la mayor parte de veces. Entonces, este caso, yo cuando lo vi, yo lo dudé. Porque esto debe ser una estrategia. Yo como pienso, es tan bueno como para que sea un accidente, ¿me entiende? Entonces esto debió ser una estrategia. Y si no era una estrategia, lo utilizaron fabulosamente. Es decir, un supuesto error, porque sigo pensando que es parte de una estrategia, lo hizo viral y todo el mundo se le vino encima, ¿verdad? Y la competencia los atacó. ¿Y qué hizo ellos? ¡Ey, competencia, venite a la fiesta! ¿Me entendés? Sí. Y utilizaron los logos de la marca, de la competencia. Sí. Entonces creo que uno estando en situaciones como esas sí puede ocurrir, no tan alegremente, pero sí pueden ocurrir errores. Y lo peor que uno puede pasar es tratar de ocultarlos. A mí, yo tengo en mente este meme de una señora que aparecía con una manta. Con una así, toalla, sí. ¿verdad? Entonces, yo digo que cuando uno está manejando crisis y se encuentra con errores que son fatales, Sí. es ridículo, porque uno aparece así como la señora tratando de cubrir el error, ¿no? Entonces, hay ocasiones en las que hay que actuar con verdad, pero estratégicamente, ¿verdad? Sí. Burger King lo hizo genial. De hecho, eso hablábamos con Natalie, porque con Natalie hablábamos de ese caso, ¿verdad? Entonces nosotros queríamos saber qué opinaba usted de eso. Y la verdad que es un poco gracioso, la verdad, cómo Sí. abordaron todo, pero al final fue de la manera más inteligente posible. Y bueno, para nosotros, la verdad, con Natalie ha sido un gusto tenerla acá con nosotros. La verdad, hemos aprendido mucho, hemos conocido mucho. La verdad, yo me quedo con algo que me gustó bastante y es que a usted le gusta Breaking Bad, la serie, es algo que a mí me apasiona. Así que, la verdad, es bonito encontrar otra persona que también comparte esa pasión, además de ser comunicador, ¿verdad? Yo creo que aprendí a resolver con valentía, porque una persona muy valiente y con estrategia. Y que yo Sí. también pensé que era estrategia igual que usted, pero y si fue un problema, supieron cómo resolverlo en Sí. el caso de Burger King y creo que de eso se trata, siempre afrontar y hacerse cargo de las cosas. Sí. Bueno, muchas gracias, de verdad, siempre es un gusto. Esta es la tercera vez que vengo y de verdad he descubierto una mina de oro en la Universidad Don Bosco y les Gracias. agradezco muchísimo por tomarme en cuenta. Pero antes de despedirlo, por totalidad, quisiera que usted nos diga o una frase, un consejo que lo ha llevado a ser lo que es hoy. Es lo mismo que les digo a mis hijas. La verdad que no se llama resiliencia,
sino que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Mis hijas siempre me dicen, por ejemplo, y si me saco 3 en el examen, me vas a regañar. Y si me saco tal, no. Y yo siempre les digo, miren hijas, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Si tiene que levantarse a las 5 de la mañana, se levanta a las 5 de la mañana. Sí. Si tiene que entregar el trabajo el lunes, lo entrega el lunes. Si tiene que presentarse desvelada, se presenta desvelada. Si está enferma y hay algo que hacer, se tiene que hacer. O sea, si al final usted hizo todo lo que tenía que hacer y al final sacó 6, no pasa nada. Okay. ¿Me entiende? No pasa nada porque usted hizo lo que tenía que hacer. Estamos obligados a ser responsables con la vida que nos han dado y hacer lo que tenemos que hacer, sin más, sin menos, lo que nos toca. Sí. En la casa también. Claro. En la casa también. Bueno, un muy bonito consejo, la verdad, que nos ha dado. Muy feliz, la verdad, yo me siento muy feliz por haberlo tenido a usted como nuestro invitado. Ha sido un gran episodio, un muy bonito episodio. Y bueno, nos despedimos. Natalie, ¿algunas palabras? Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado este día, al equipo de producción de Econcast. En nombre de la Escuela de Comunicaciones queremos dar un reconocimiento a nuestro invitado. Sí. Bueno, la Universidad Don Bosco, a través de la Escuela de Comunicación, otorga el presente diploma a Jorge Guerrero por su participación como invitado en la producción del episodio del podcast Econcast, con el abordaje del tema manejo de crisis de reputación digital. Muchísimas gracias, Jorge, por habernos gracias. acompañado en este episodio. De verdad, es un privilegio haberlo tenido acá con nosotros y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós.